¿Listos? Continuamos. Muy bien, vamos a continuar con esta enseñanza acerca de crecimiento y madurez espiritual. Y vamos a comenzar con el punto donde Pablo revela capacidades que definen a una persona madura. Capacidades que definen a una persona madura. Y ve conmigo a primera carta a Tesalonicenses. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 3. Capacidades que definen a una persona madura. Primera de Tesalonicenses 3, versículo 12, ¿lo tienes? 12. Dice: y el Señor os haga crecer y abundar ¿en qué? En amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. La primera capacidad que define a una persona madura es que esa persona crece en el amor. Es el primer rasgo, el amor, ya que la Biblia dice que Dios es amor. Es uno de sus mayores rasgos, ¿verdad?, que Él tiene en su persona. Él es amor. Entonces nosotros tenemos que crecer en amor. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el primer mandamiento es amarás. Ahora, el amor que hablando en términos maduros, pues es un amor diferente, ¿no? Vamos a hablarlo de esta manera. Cuando eres joven, no sabes todavía, no defines bien lo que es amor. Cuando somos jóvenes confundimos el amor con el deseo, confundimos el amor con la pasión, confundimos el amor con el capricho, ¿cierto o no? Cuando somos jóvenes, pero ya cuando crecemos y ya como maduramos, bueno, ya tenemos otra definición del amor, ¿no? El amor no es tanto el decir yo te amo, el amor es expresarlo, es manifestarlo, no es podérselo, no solamente expresar con palabras, sino con hechos también. Dice: de tal manera Dios amó al mundo que dio. O sea, no solamente nos dijo los amo, sino que nos dio a su Hijo, entregó. Habla acerca de una entrega. Entonces, de ese tipo de amor es el que nosotros estamos hablando. Recuerda que está el amor filial. El amor filial es que es el amor entre hermanos, entre familias. Está el amor eros. Es el amor eros, que solamente ese amor se relaciona entre la pareja, entre hombre y mujer. Y está el amor ágape, que es el amor de Dios hacia con nosotros, ¿verdad? Un amor fraternal, un amor que la característica principal pues es que viene de Dios. En ese amor es en el que necesitamos crecer, en el amor ágape, ¿verdad? Tener el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Quiere decir algo? El eros es el amor que solamente es entre hombre y mujer, entre pareja, sí. El amor eros, de ahí viene la palabra erótico, que es un amor carnal, ¿verdad? De un amor de deseo. Entonces Pablo habla acerca de esa capacidad, crecer en amor. Nosotros, hermanos, mira, cuando somos maduros, por amor, toleramos a los inmaduros. Por eso Pablo le dice a los Romanos capítulo 14, dice: tú que eres fuerte en la fe, recibe al débil, restáuralo con amor. Porque Pablo habla acerca de una restauración, dice: restáuralo en amor. Entonces el amor, hermanos, nos lleva a eso, a tolerar, obviamente no tolerar pecados, sino a veces esas conductas, ¿no?, infantiles, inmaduras de un creyente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo amamos, lo vemos de esa manera. Entonces imagínate si nosotros desarrollamos esa capacidad, ese amor. Por ejemplo, yo como pastor, yo tengo que desarrollar esa parte. Yo le decía, antier platicaba con los pastores,
Y les decía, ¿cuál es el fracaso de una iglesia? Una iglesia fracasa cuando no hay una identificación de amor entre el pastor y las ovejas. Y digo, y hay pastores que son muy fríos, son muy así como que limitan, ¿no? Y ponen una raya y no tienen esa. Y mira, y el amor es comer con ustedes, platicar, hacer. ¿Me explico? Yo lo hago porque los amo. Por eso a veces ustedes me ven con los jóvenes vacilando. Yo hasta con los niños juego, trato de acercarme a ustedes. ¿Por qué? Porque es una manera en que yo puedo acercarme a ustedes y expresarles lo que los amo como pastor. ¿Me explico? Entonces, yo les platicaba a los pastores de aquí eso, que la relación que debe de crecer siempre entre pastor e iglesia es en el amor. La iglesia, la iglesia, cuando hablo de iglesia hablo de los congregantes, ¿verdad? Tienen que ver en uno eso, que dice, ay, mi pastor que sí me ama, mi pastor, me regaña, pero me ama. Es por ejemplo, los niños, le ponía el ejemplo ayer a un hermano, mira, yo a mi hijo, cuando era chiquillo, le podía dar sus buenas nalgadas porque hizo algo malo y él como quiera me seguía llamando papito. ¿Sí o no? Usted le podía haber dado a su hijo, órale, y como sea, ¿no? Fuerte, después, y él como que le decía, no mamita, papito. Pero le digo, dile a un adoptado, que tú tuvieras un hijo adoptado y trata de pegarle, ¿qué crees que va a hacer? ¿Por qué me pegas? Tú no eres mi papá. ¿Tú quién eres? ¿Sí o no? Y digo, entonces uno tiene que crecer en esa identidad de amor hacia con los hijos. En este caso, padre espiritual, hijos espirituales. Crecer en amor. Tú como líder desarrolla esa clase de amor con tu gente. Sé un líder que se sienta a comer con ellos. Que los escuches. Porque también amor pues es escucharlos y escúchalos, abrázalos, ¿verdad? Ora por ellos, dales un consejo. O sea, que ellos puedan ver en ti ese amor, pero el amor de Dios. El amor de Dios, ¿no? Entonces, esa es una capacidad que debemos de crecer. Muy bien. El capítulo, segunda carta de Tesalonicenses, número 2, vamos a ver. Ya vimos que Pablo revela capacidades que definen a una persona como crecer en amor. Ahora Tesalonicenses segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Versículo 3, ¿lo tienes? Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Debemos de crecer en fe. Crecer en fe. Una persona madura siempre está creciendo en fe. La fe también es manifiesta como el amor de Dios. Se manifiesta nuestra fe. En medio de cualquier circunstancia, ¿por qué no nos vamos del camino? ¿Por qué no nos vamos al mundo? Porque esa fe nos ha anclado en Cristo. Esa es la fe que tenemos, ¿no? Yo estoy aquí porque tengo pruebas, tengo luchas, sí, pero tengo fe que Dios me va a dar la victoria. O sea, yo tengo fe y la gente tiene que ver eso. Un inmaduro, hermanos, no tiene fe. Es inestable. Su fe es como fe de chocolate. Sale el sol, se derrite. En cambio, la fe que tiene una persona madura es lo que define Pablo, el apóstol Pedro. Dice que nuestra fe que es más preciosa que el oro. Fíjate cómo la define. ¿Y cómo es el oro? Sólido. Así tiene que ser nuestra fe, una fe sólida. Ahora, número 3, segunda carta de Pedro. Capítulo 3. ¿Lo tienes? Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Versículo 17 y 18. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced, ¿en qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Número 3 es crecer en gracia. Una capacidad que define una persona madura es que siempre está creciendo en esa gracia de Dios. Y gracia
La gracia es lo que nos habilita. Ahora como creyentes, es una gracia habilitadora, nos habilita para hacer lo que comúnmente no hacemos o enfrentar lo que comúnmente no enfrentamos. Nos da la fuerza que comúnmente un ser humano no puede tener. Es esa gracia que Dios nos dio. Por eso el Señor le dice a Pablo: bástate mi gracia. ¿Eres débil? Pues bueno, bástate mi gracia. Porque cuando eres débil, entonces eres fuerte. Esa gracia es la que nos habilita a hacer lo que comúnmente no podemos hacer, ¿verdad? La gracia. Tenemos que estar creciendo siempre en la gracia. Como Jesús dice, crecí en gracia para con los hombres y para con Dios. Ahora, rasgos comunes de un creyente inmaduro. Primera de Corintios. Vamos a terminar este punto para poder entrar al siguiente, que quiero tomar la siguiente media hora para eso. Primera de Corintios capítulo 3. Vamos a ver los rasgos de una persona o de un creyente inmaduro. Ya vimos 3 rasgos de una persona madura: crece en amor, crece en fe y crece en la gracia. Amén. Memorízate eso. Crece en amor, crece en fe y crece en gracia. Esas son manifestaciones de una persona madura. Ahora, rasgos comunes de un creyente inmaduro. Primera de Corintios 3, versículo 1 al 3 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces. ¿Ves cómo madurez es capacidad? No son capaces, dice, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hasta ahí. Pablo se refería a los corintios como niños, pero también lo define de otra manera: carnales. El carnal muchas veces dice: no, el carnal es el que no conoce a Cristo. No, el carnal es el que está en Cristo y no quiere madurar. El que está fuera de Cristo se le llama hombre natural. El apóstol Pablo lo llama el hombre natural, ¿sí? El que está perdido totalmente. Pero un creyente que no madura como cristiano, entonces se convierte en alguien carnal, en un niño y un carnal, lo define así el apóstol. Ahora, ¿cuáles son los rasgos? Número 1, anótalo. El primero: un niño, un creyente inmaduro no tiene avance espiritual. Nunca va a avanzar, hermanos. Siempre va a estar ahí quejándose con sus mismas luchas, los mismos problemas. No sé si te ha tocado a ti platicar con gente que tienen años hablándote el mismo asunto. Siempre tú dices: ya cámbiale de canción, o sea, qué aburrido, ¿no? Que siempre están batallando. No, hermana, ¿cómo está? Pues sigo batallando con mi esposo. Y digo: hermana, ¿cómo está? No, pues ahí sigo todavía batallando. Con cositas dices: espérate, o sea, ya supéralo, ¿no? Madura. Entonces nunca tienen un avance, nunca pasan de sus 10 minutos de oración, nunca pasan de su Salmo capítulo 91. Siempre están estancados y normalmente, como no avanzan, siempre se quedan en las glorias pasadas. Siempre están viviendo de no, pero es que yo antes hacía eso, antes. O sea, y la Biblia nos lleva de gloria en gloria, o sea, porque estás viviendo en glorias pasadas. No tienen avance. Número 2, son personas sin visión y sin metas. No tienen visión, no tienen metas. ¿A dónde vas, hermano? No, quién sabe, pues a donde Dios me quiera llevar. No, ¿cómo? Espérate. ¿Cómo que a donde Dios te quiere llevar? O sea, Él siempre nos define hacia dónde nos quiere llevar, ¿no? Él nos ha trazado, hermanos, a nosotros el camino directo hacia dónde vamos. Vamos rumbo a la estatura del varón perfecto. O sea, yo voy a este lugar. O sea, eso es madurez, saber hacia dónde vas. Entonces el inmaduro dice: no tiene metas, no tiene visión. Entonces, si no tiene eso, pues no tiene propósito en la vida. Número 3, no entienden doctrina. Recuerda que doctrina significa verdades espirituales, ¿verdad? Meramente basadas en escritura, que son enseñadas para nosotros. Jesús traía doctrina, traía bases, fundamentos,
¿verdad? Basados en la Escritura, en el cielo, cuestiones divinas, en el reino de Dios. Entonces un inmaduro no entiende doctrina. Es duro, hermano, para la doctrina. Ahora, ¿qué es lo que nos ayuda a madurar? La doctrina. Según la doctrina que tú lleves, o según la doctrina que tú estudies, va a ser el grado de tu madurez. ¿Por qué crees que yo prefiero enseñarles que ministrarles? Por ejemplo, ha habido gente que cree que yo aquí en la iglesia todos los domingos los ministro. Porque cuando salgo es lo que hago, voy y ministro y oro por los enfermos y pásale al frente y te libero y lo que sea. Pero aquí en casa, aquí no. Yo les he dicho no. Ahí me dijo una vez un pastor, dice, a mí sí me imagina que tú todos los domingos, cada vez que predicas estás orando por la gente y tumbando los... No, yo prefiero enseñar, prefiero poner doctrina. ¿Por qué? Porque eso va a traer firmeza. Después se acostumbran a que los ministren nada más. Se acostumbran al neuma, a lo espiritual, ¿me entiendes? Y no, se corre un peligro. No, necesitamos doctrina para afirmar la vianda. Necesitamos alimento sólido. Yo creo que mucho esta iglesia ha prosperado en base a eso, a las enseñanzas. Llegó una persona el domingo, me manda un mensaje como a las 11 de la noche, pastor, y se estuvo con ganas el culto. Y yo no lo conozco, y le dije, ¿lo viste por internet? No, dice, fui a la iglesia. Dice, yo lo miraba por Facebook y por YouTube, dice, ya tenía tiempo siguiéndolo. Dice, hasta que no me quedé con las ganas, dice, y vine a su iglesia. Y ayer vino a los varones, ayer aquí estuvo. Y dice, dice, pues el alimento que da. Dice, a mí me gusta mucho, dice, que esas enseñanzas, dice, no sé qué asunto hay en su iglesia, ¿no? Pero dice, me gusta. Entonces a veces el error es siempre querer estar ministrando a la iglesia y se acostumbran. Y un día que el pastor no ora por ti, ay, no es que no oró por nosotros. Si ustedes mismos ven, cuando yo aquí oro, yo pongo a los líderes o a los pastores para que no se haga costumbre. Mejor prefiero enseñarles, vámonos, doctrina, fundamento sólido para que puedas establecer tu fe, tengas bases. Así tú. Sí, oro por ustedes, oro por enfermos, ustedes han visto. Liberamos, pero yo baso mejor en que tengas la palabra, ¿sí? Entonces el que no madura no entiende doctrina, no quiere doctrina, se rehúsa, hermanos, porque la doctrina nos corrige. La doctrina saca esas áreas que nos estorban y las alinea. Entonces al hombre no le gusta, ¿verdad? Que se le corrija. El que sigue. No son personas de intimidad. Las inmaduras no son personas de intimidad. Es decir, no tienen una relación íntima con Dios. No adoran, no saben acercarse a Él, no tienen comunión con Él. No le buscan, en otras palabras. No le buscan. No son personas de intimidad. A mí en lo personal me gusta mucho la intimidad con Dios, a mí. Yo entre más solo pueda estar con Dios, mejor. Yo prefiero estar solo, con Dios. ¿Por qué? Porque he aprendido, me enseñaron eso desde que era bebé espiritual, que el creyente tiene que cerrar la puerta, ¿verdad? Es lo que dice Mateo capítulo 5, y cerrada la puerta dice, ora a tu Padre que ve en lo secreto, el secreto. Entonces, pero a esa gente no le gusta pasar tiempo con Dios. El que sigue. Son personas que se mueven por emociones. Son muy emocionalistas. Un día se levantan de un estado de ánimo y así viven, pero al siguiente día se pueden levantar de otro estado de ánimo y usan mucho sus emociones. Por ejemplo, hay gente que tú les predicas y dicen, ay, no me gustó. Pues ¿quién dijo que era para gustarte? ¿Sí me explico? Y hay gente que sí dice, no me gustó el mensaje del pastor. Bueno, ¿quién dijo que era para que te gustara? Es para edificarte. O sea, mi mamá cuando me ponía las verduras, yo no le podía decir, no me gustan. Ella me decía, te las comes. Y ella, pues ni modo, ahí estaba yo comiéndomelas. A mí no me gustaba la calabaza. Y ahí estaba comiéndomela. Ahorita ya me las como con gusto porque sé que son buenas. Son buenas para muchas cosas. Entonces hay gente que dice, no, no me gusta. No me gusta la alabanza. ¿Y quién dice que es para ti, para que te guste? O sea, son personas que usan mucho sus emociones. Hoy, ay no quiero ir a la iglesia. Estaba leyendo un artículo que dice lo que es trabajar y lo que es servir a Dios, las diferencias.
y decía, el que trabaja llega temprano, aunque esté enfermo. ¿Cierto o no? ¿No tienes dinero? Aunque te vayas a pie o te vas más temprano, pero te vas a trabajar. ¿Cierto o no? Dice que si tienes problemas, que porque te levantaste con problemas con tu esposa, ¿qué importa? Tú tienes que ir a trabajar, dice, pero espiritualmente están enfermos y ¿qué dicen? Ay, no voy porque me siento mal. No tienen dinero y dice, ay, no voy, pues no tengo para la ofrenda. Trae problemas con su esposa y no me siento bien hoy. Tengo broncas con mi esposa, ¿qué voy a la iglesia? Y yo lo estaba leyendo y dije, mira, qué razón. O sea, como para el trabajo, pero ¿por qué? Porque usan sus emociones, porque saben que en el trabajo sí, y si no van los chispan. Y que dicen, a ver que me chispe el pastor, a ver qué hace. Y no, las emociones sí, Dios nos las puso, pero nosotros no somos gobernados por las emociones, somos gobernados por el Espíritu. Amén. Muy bien, el que sigue. Son personas difíciles de tratar. Ay, ay, ay. Ajúa, aleluya, diga algo. Son difíciles de tratar, hermano, las personas inmaduras. No, necias. Tú dices, ¿cómo le explico? Y le explicas y no entran en razón. Aquí he tratado con muchos de esos. Y unos cuantos ya mejor se fueron. El que sigue. Son indisciplinados, hermanos. Les dice uno, hay que llegar al culto a las 6 de la tarde. Nada, me vienen llegando a las 15, a las 7. Son indisciplinados. No se comprometen, el que sigue, no se comprometen con el reino. No es gente comprometida con el reino, hermanos. A medias nada más. ¿Cuántos están comprometidos con el reino? Eso, con el reino, no con los centros de fe o con Víctor Segura, no, con el reino de Dios. Mi compromiso es con el reino del Señor Jesús. El que sigue. Las personas inmaduras solo buscan el cargo, pero no la responsabilidad. Buscan el cargo, pero no la responsabilidad. Quieren estar al frente, quieren dirigir la alabanza, pero no quieren venir a los ensayos. Quieren ser líderes, pero no quieren apoyar al talento. Aleluya. Quieren estar al frente, hermanos, pero cuando se les delega algo, o cuando se les dice, hey, el sábado tienes que estar ahí para dinámica. No, es que mi trabajo. O sea, quieren al frente, pero no quieren responsabilidad. Dígale al que está a su lado, así no se puede, manito. No, dile así, no, dile, pues mira. Falta que nada más al rato me hagan una huelga aquí, hagan una marcha. Ya con eso de que todos quieren hacer su marcha, ¿no? Sujétense a la autoridad y punto. Anota esto. Las personas inmaduras, siguiente punto, no tienen revelación del reino. El que sigue. Las personas inmaduras, anotan el siguiente punto, se rehúsan a los cambios. Se rehúsan, luchan. No, hombre, hermano, parecen peces, hermanos, fuera del mar. Así, ¿sí los han visto cómo se mueven los peces? Que aletean y así se ponen muchos cuando vamos a hacer cambios, hermano. ¿No? ¿Por qué? No me gustan los cambios. No, pues ya no va a haber supervisores. O ahora vas a hacer esto, ahora vas a hacer aquello. Continuamente, hermano. De hecho, vamos a volver ya otra vez a los supervisores. Y se van a llevar una sorpresa. A muchos no les va a gustar. Pues ni modo. Uno madura, se ajusta a los cambios. Amén, pastor. Si es bueno para nosotros, va. Siempre trata de cambiarle algo a una persona y si se rehúsa, dice, no es maduro. Trata de cambiarle el formato, su forma de vivir, va a decir, no, se rehusan a los cambios. El que sigue. No se someten al trato de Dios. Esto enséñaselos a tu gente, hermano, de repente. De hecho, el mes de julio va a ser libre. Los manuales, aunque ya los tenemos, pero quiero descansar un ratito el mes de
agosto vamos a empezar ya con las de casas de vida, pero este mes va a ser libre. Obviamente no le vas a enseñar lo que tú quieras, no. Trata de enseñarle lo que yo predico los domingos o esto que le estamos enseñando en la madurez. Enséñaselos, ¿sí? De hecho, no sé si se dieron cuenta, el domingo prediqué lo que enseñé el sábado. Lo sentí, dije, no hombre, lo voy a soltar a la iglesia porque lo necesitan. El que sigue, se vuelven religiosos, hermanos, los inmaduros. Es una forma de evadir su responsabilidad, entonces se vuelven religiosos y dicen, no, yo solamente a Cristo. Oh, aleluya. Y empiezan con sus bien religiosotes y no, ese pastor, yo solamente el Señor. Ese religioso, brother. O sea, no quieres seguir el lineamiento. Así fueron los fariseos. No le dijeron hasta Jesús, por Belcebú, hijo de fornicación. Y hombre, le decían un chorro de cosas y Jesús, por eso se ponía bien fiera el Señor con los fariseos, los religiosos. Jesús sí tuvo un problema con los religiosos, hermanos. Siempre lo vemos exhortándole, lo vemos confrontándole, porque son bien inmaduros. Entonces es una capa que ponen, es una máscara, hermanos, la religiosidad. Y normalmente los religiosos son los que no quieren crecer, los que no quieren madurar, hermanos. Y por último, se vuelven orgullosos y egoístas. En otras palabras, hermano, el inmaduro cree que todo gira en torno a él. Orgullosos y egoístas. Todo quiere que gire en torno a él. Ya no vivo yo, ahora Cristo. O sea, fíjate, ni yo, ahora Cristo. Entonces son rasgos. Espero y no hayas encontrado ni uno, ¿eh? ¿No? Si encontrases alguno, pues dile, Dios, ayúdame. Ahora, otro punto importante para poder desarrollar nosotros madurez espiritual, hermanos, es qué concepto tenemos de autoridad y sujeción. ¿Qué concepto tengo de la autoridad y de la sujeción? Yo sé que ustedes tienen un claro concepto porque los conozco, pero quiero escuchar. ¿Qué piensa usted? ¿Qué es para usted la autoridad? Pues para mí es someternos, ¿no? O sea, someternos a nuestras autoridades. Eso es para mí la sujeción. Para usted, ¿qué es autoridad? Dígamelo en sus palabras, ¿qué es autoridad? Pues alguien que Dios puso, estableció para rendirle cuentas, para ayudarlos, ¿verdad? Con la obra, porque la obra es de Dios, ¿verdad? Y Dios los estableció como autoridades en este lugar para guiar a la gente y nosotros pues como líderes pues obedecer, ¿verdad? Okay. Obediencia. ¿Para usted qué es autoridad? ¿Autoridad? Pues es fidelidad, lealtad, es ser obedientes, o sea, escuchar la voz del pastor a lo que necesite, al apoyo que se requiere, tanto aquí también, pero también allá afuera con los nuestros. Sí, porque autoridades, acuérdese, autoridad, ahorita yo no definí autoridad espiritual, simplemente dije autoridad y sujeción. Yo nunca dije autoridad espiritual. O sea, que es términos autoridad, y es cierto, nosotros tenemos autoridades no solamente espirituales, sino también seculares, por decirlo así, ¿verdad? En la sociedad hay autoridades, en casa hay autoridades, y ahorita lo vamos a ver así rápido. Hermana, para usted, ¿qué es sujeción? ¿Qué piensa de la sujeción? ¿Es bueno o qué? Pues es estar en obediencia bajo algún rango mayor. Y pues es buena la sujeción porque trae bendición. En todas las áreas, o sea, secular o... Dice, es buena porque siempre hay alguien arriba de nosotros, ¿no? Siempre. A ver, varones, ¿qué piensan ustedes de la sujeción? Es estar siempre bajo la cobertura de alguien, ¿verdad? Con mayor autoridad que yo. ¿Pero a qué me conlleva? ¿A qué me lleva la sujeción? Forma, una enseñanza, aprender. Entonces, es bueno, son términos buenos, autoridad y sujeción, porque hermanos, una persona inmadura no entiende esos conceptos.
Siempre una persona inmadura va a luchar con la autoridad y con la sujeción. Siempre, hermanos. ¿Cómo quieres conocer una persona madura? Tú mira en qué concepto tiene la autoridad y qué concepto tiene la sujeción. Ahora mira, ve conmigo por favor, Lucas capítulo 7. Esto está bueno. A esto quería llegar. Vale, libre. Fuera, dile. Dice el capítulo 7 de Lucas. Vamos a leer del 1 al 10. ¿Lo tienes? Después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que lo oía entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Vemos, hermanos, ahí, y esa enseñanza, pues, o ese pasaje lo han acentuado en cuanto a lo que es el principio de autoridad. Y vemos cómo este hombre menciona algo. Dice: yo soy hombre porque tengo gente a mi cargo. Mira, él era una autoridad, pero él nunca acentuó la autoridad que tenía, sino la sujeción que él tenía hacia la autoridad. Porque él dice: yo tengo gente a mi cargo. Yo le digo a este hombre: ve y hace. Yo le digo: no vayas, y no va. Pero él asumió el papel de alguien que estaba bajo autoridad. El mejor, hermanos, el mejor lugar, o el lugar más seguro para nosotros como creyentes, es siempre estar bajo autoridad de Dios. Ahora, todo, hermanos, en la vida del líder va a estar envuelta, hermanos, de una forma con la autoridad. Toda la vida del líder siempre va a estar envuelta en base a una autoridad, ya sea la autoridad que ejerces, delegada, o la autoridad que está por arriba de ti, por encima de ti. Entonces, algo que se reconoce en Jesús, en su ministerio y en su vida, era la autoridad. Mira, vamos a ver dos versículos. Mateo 7. Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lucas capítulo 4, versículo 31 y 32. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Jesús, anota esto, Jesús actuó con autoridad, habló con autoridad y enseñó con autoridad. Actuó, habló y enseñó con autoridad. Vemos cómo la autoridad era un rasgo visible en la persona de nuestro Señor Jesús. La autoridad. Ahora, anota esto, por favor. La autoridad es esencial en el liderazgo. Es esencial
en el liderazgo. Sin la autoridad, hermanos, en el liderazgo no hay efectividad. No puede ser efectivo como líder. Entonces, tú como líder tienes una autoridad, ¿cierto? Tienes una autoridad en esta casa. Tienes una autoridad en el área donde Dios te puso, en este caso en tu casa de vida, o tienes una autoridad en un grupo con niños, o una autoridad en la música, o sea, tienes una autoridad. Y sabes, nosotros todos, desde que nacemos, pues quieras o no, en el mundo también se ejerce la autoridad. Crecemos con esos principios de autoridad. Obviamente que no nos sujetemos es otra cosa, o que no aprendamos es otra cosa, pero desde niños aprendemos a obedecer a nuestros padres, aprendemos a obedecer a los maestros. Un maestro es una autoridad, ¿cierto o no? En la casa están los tíos que representan una autoridad, los abuelos representan. O sea, el asunto está que siempre estamos bajo autoridad. Pero venimos a la iglesia, ¿y cómo batallamos con la autoridad? O sea, ¿sí ves la forma? O sea, nosotros crecemos porque vas a tu casa y a tu tío, bueno, que es tu tío independientemente, pues no lo mirabas con autoridad. No era tu papá, no era tu abuelito, pero era tu tío. Y te dices, no, pues es que es mi tío. Te dice, órale, véteme las cocas. Sí, tío. Tráeme las chanclas. ¿O no les pasaba eso a ustedes? Que sus tíos, a mí mis tíos me decían eso. Al abuelo o al tío. A los tíos, fíjate. Dice que les besaba la mano cuando llegaban. Ya llegué, patroncito. No, ¿verdad? Pero si no, el tío te decía, órale, o la tía, hijo, hágame eso, hija, hágame aquello, ándele, tráigame esto. O sea, porque tú la mirabas como una autoridad. Quizás no lo tenías definido como tal, pero decías, pues es que es mi tía. Pero venimos a la iglesia y ¿cómo luchamos con ver al pastor como autoridad? ¿Cómo tenemos el conflicto por ver al líder como una autoridad? Y decimos, no, ¿por qué? Ya hay un problema. Entonces, ¿qué vemos en la iglesia? Anarquía total. Sí, anarquía total. Se cumple lo del libro de los Hechos y cada quien hacía lo que bien le parecía. No querían reconocer. ¿Por qué hacían lo que querían? Porque no reconocían autoridad. Imagínate si no hubiera autoridades en el mundo, pues en lo secular. Por ejemplo, los tránsitos. Tú los ves chaparritos, morenitos, panzoncitos. Pero si vas rápido, nada más lo ves y hasta irá. Y él nomás decir, la mano acá te hace, ¿cierto o no? Así te baja la mano y así, él ni siquiera hace, no, así abajito hace. Y tú, hasta la sangre, ¿por qué? ¿Qué representa él? Y tú dices, pues es un chaparrito. ¿O dices eso? No, ¿qué haces? Es la autoridad. Porque tiene autoridad para decirte, a ver, párese. Y nomás te sale y vas. Y todavía te dice, ¿qué? Pues póngase la de Puebla. Y como es una autoridad, tú dices, pues tenga, y le van 50 pesitos, ¿no? Una ofrendita de amor. Bueno, para que no se vea de la manera mala. Y uno acá, ¿qué representa? O sea, ¿ves cómo tenemos los conceptos tan... Y la autoridad, hermanos, es parte de la esencia bíblica. La autoridad. Ahora, ¿qué significa autoridad? Anota. La autoridad, la palabra autoridad en el griego significa poder para gobernar. Poder para gobernar. Habilidad para sojuzgar. Habilidad para sojuzgar. Y por último, la palabra autoridad en el contexto griego significa derecho de ejercer poder. Entonces, según la definición bíblica, la palabra autoridad es habilidad para ejercer un poder.
poder para gobernar. Entonces tiene que estar, la autoridad está relacionado con el poder, porque toda persona que está en autoridad tiene poder. Yo no puedo ejercer un poder si no tengo primero autoridad. Cuando yo quiero ejercer un poder sin tener autoridad, hermanos, eso, hermanos, es ilegítimo en el reino de Dios. Satanás fue lo que quiso hacer. ¿Sí? Él quería gobernar en el cielo, él quería tener la autoridad. ¿Sí? Se tomó un poder. ¿Por qué? Porque llevó a la tercera parte de los ángeles a rebelarse. ¿Qué hizo Dios? Vámonos, lo arrojó a la tierra. O sea, cuando se quiere ejercer el poder y no tienes una autoridad, es ilegítimo. Todo tiene que ser legítimamente. Pablo dice que nadie corre una carrera. De hecho, se los publiqué en el grupo. Que hasta en los juegos de carreras, en los juegos, cualquier tipo de juegos hay reglas. ¿Sí o no? Fútbol tiene reglas. Básquetbol tiene reglas. Hasta el box que se pegan tiene reglas. Fíjate, hasta para que te pongan el ojo morado hay reglas. ¿Sí o no? El ajedrez tiene reglas. El billar tiene sus reglas. Bueno, en el liderazgo hay reglas. Y Pablo dice, tú tienes que llegar a la carrera legítimamente. Todo tiene que ser legítimo. Porque si tú no lo haces legítimo, ¿cómo se le llama cuando en el fútbol hacías algo indebido? Meter mano, por ejemplo, ¿qué es? Es falta, ¿verdad? Es una falta. Porque en las reglas dice que no debes de meter mano, ¿verdad? Pero metías mano y trampa, trampa. O poco te hacían falta, no te decían tramposo. No fue gol, lo metiste con la mano, tramposo. Chapucero, ¿verdad? En tus tiempos se decía chapucero, ¿no? Chapucero, tramposo. Bueno, todo aquel que quiere ejercer un poder sin tener una autoridad delegada es un tramposo. ¿Vale? ¿Cómo? Las reglas de los líderes, por lo que les estoy enseñando, todo eso son reglas de liderazgo, hermana. Estar bajo autoridad es una regla bíblica. Sométase pues toda persona a la autoridad, porque la que está puesta ha sido puesta por Dios, y el que se opone acarrea juicio para sí misma, dice. Porque no en vano, dice, los magistrados traen la espada. No en vano, se lo traen para dar el castigo. Son reglas, hermana, de liderazgo. Sométase. ¿Qué huboles? Entonces, cuando en la iglesia, de repente los inmaduros hacen mucho eso. Quieren tener poder sin ejercer una autoridad, y la autoridad se tiene que delegar. Por ejemplo, yo no pude venir aquí por mí mismo. Imagínate que ¿quién lo mandó? No, yo quise venir aquí, punto. Vámonos, ¿qué traen? Soy del topo. ¿Al fin qué? No, a mí una autoridad, sí, obviamente Dios ya me lo había confirmado, pero siempre Dios se mueve a través de las autoridades. Y mi autoridad, que es mi pastor, dijo, usted va para allá. Yo estoy respaldado por mi autoridad, porque yo soy hombre bajo autoridad. Ahora, anota esto. La autoridad está relacionada íntimamente con el poder. No sé si te acuerdes una película de la India María que se llamaba Las Delicias del Poder, ¿no? La puedes buscar en YouTube, está chistosa. Es una sátira política, ¿no? De todo lo que en ese entonces pasaba dentro. Ahorita ya están las otras, ¿cómo se llama? La de dictadura y no sé qué, ¿no? La dictadura perfecta. Pero en ese entonces la sacó la India María. Era una sátira de lo que pasa en la política. Las delicias del poder. No, tener poder es a muchos les gusta, hermanos. Mira, ven. No, mejor siéntate. No, mira, ven. Fíjese, no, mejor siéntate. Y uno dice, me obedeció. O sea, es un ejemplo, ¿ves cómo? A ver, hermano, a la gente le gusta eso. Fíjese cómo yo no le dije, ven, rápido.
No, siéntate. Y él obedece. Porque yo represento una autoridad y como represento para él una autoridad, yo tengo poder. Entonces, el poder es para muchos que cuando no lo sabes ejercer, el poder es destructivo, hermano. Cuando tú no sabes ejercer la autoridad, cuando no tienes autoridad, el poder te corrompe. ¿Por qué crees que el mundo está así? Porque es gente que se enfoca más en el poder. Entonces, la palabra poder, anota, en el griego es dunamis. Dunamis. Esa palabra viene en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando dice: recibiréis poder, recibiréis dunamis. Ahora mira, te voy a dar la definición, tú escúchala y escribe lo que logres percibir. Dunamis es el dinamismo que capacita a una persona para hacer que la gente haga algo. Es dinamismo que capacita a una persona para hacer que la gente haga algo. Eso es dunamis. La palabra dunamis significa, es una capacidad que tiene una persona para hacer que la gente haga algo. Ahora también dunamis, hermanos, es una capacidad que logra que cambien, no solamente que hagan, que cambien y logren cosas, aun cuando todo es opuesto. El dunamis hace que cambien, que hagan, que se generen las cosas aun cuando todo está opuesto. Eso es dunamis. Por eso el Señor dice: recibirás dunamis y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué está diciendo? Yo les doy una capacidad para que cambien gentes, les doy una capacidad para que transformen vidas, les doy una capacidad para que hagan que otros se movilicen. O sea, es lo que está diciendo ese versículo. Yo les doy la capacidad, el dunamis, para que generen una revolución. Ustedes van a mover masas, van a cambiar generaciones, sociedades. El dunamis, eso es el poder. Autoridad y poder, wow, poderoso, y eso es lo que hemos recibido. Mateo 10:1. Ya me lo terminamos. ¿Ya se quiere ir? Ay, gracias por el entusiasmo. No, si están. Me asustaron. Dije. Entonces, llamando a sus discípulos, mira lo que dice, versículo 1, 10:1. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar y toda dolencia. Les dio autoridad y les dio poder para hacer cambios. Marcos capítulo 3, versículo 15. Versículo 14 y 15 dice: y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Capítulo 6 de Marcos, versículo 7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Marcos 6, 7. ¿Es bíblica la autoridad? ¿Jesús les dio autoridad? A usted podrá decir: ajá, pero a los discípulos, a nosotros no. La Biblia dice en Efesios que toda autoridad la puso por cabeza ¿en quién? En la iglesia. Nosotros somos el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Somos embajadores del reino. Entonces un embajador tiene que tener autoridad y tiene que tener poder, si no, no puede representar a la nación que lo envió. Ahora anota esto, por favor. Relación de autoridad y sumisión. O sujeción, como lo quieras poner, sumisión o sujeción. Autoridad y sumisión. Romanos capítulo 13. Yo te recomiendo que se lo enseñes esto a tu casa de vida este mes.
todo lo que estés aprendiendo. Romanos 13, 1 al 3. Dice así: sométase. Fíjate lo que dice, sométase. Así comienza. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas. ¿Qué dice? ¿Quieres tener paz? Sujétate a las autoridades. ¿Qué es sumisión? Número 1, anota. Primero anota esto, ahorita te digo la definición. Si la sumisión no es voluntaria, si la sumisión o la sujeción no es voluntaria, se convierte en subordinación. Se convierte en subordinación. Subordinación. Porque la subordinación es cuando tú ya estás por algún interés, ya hay algo de por medio, ya no es voluntario. Por ejemplo, uno va al trabajo y se sujeta, ¿por qué? Porque te están pagando. ¿Te guste o no te guste? Tú te tienes que sujetar al ¿cómo se le llama? Al jefe, ¿verdad? O sea, subordinados. O sea, yo estoy aquí porque, pues bueno. Pero en cambio en el reino, hermanos, no, en el reino es voluntariamente. En el reino lo hacemos por amor a Dios, ¿verdad? Por amor a Cristo. Yo creo que una de las señales de que amamos a Cristo es nuestra obediencia a las autoridades y nuestra sujeción. Ahí se manifiesta que tanto amamos al Señor. Entonces anota, ¿qué es la sumisión? Te voy a dar el significado. La palabra sumisión viene de un término militar. Viene de un término militar que significa ordenar abajo. Ordenar abajo. Colocar en una categoría inferior. La palabra sumisión o sometimiento es un término militar que significa ordenar abajo, colocar en una categoría inferior. Filipenses 2:3. Mira lo que dice Filipenses 2:3. Acuérdate que sumisión es colocarse en una categoría inferior. Filipenses 2:3, ¿qué dice? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes deben de sentirse. Dice, estimen a los demás, ¿cómo? Si hay alguien superior, entonces yo estoy. Ahí Pablo está hablando acerca de la sujeción. Mira, Romanos 12. ¿Ya te empaché mucho con esto? ¿No? No te vas a empachar, ¿eh? Romanos 12, versículo 10. ¿Lo tienes? Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos
a los otros, prefiriendo a los otros. ¿Es preferible? Eso es lo que está hablando Pablo. Sometimiento, sujeción. Son principios, hermanos, del liderazgo. Ahora, termino con esto. Lineamientos de la sujeción en la Escritura. Ya así termino para que te vayas a tus asuntos. Pero creo que esto es importante. Ahí te va. Mira, ¿qué lineamientos hay en la Escritura en cuanto a la sujeción? Lineamientos de la sujeción en la Escritura. 1. Ahí te van los lineamientos, 1. Primero, Dios, nuestra suprema autoridad. Primera de Corintios capítulo 15. Dios, nuestra suprema autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 15, versículo 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Quién es nuestra máxima autoridad? Dios, porque todo fue sujeto a Él, Jesucristo. Y anota solamente esta cita, anótala y la lees tú, Efesios 1, 21 al 22. Y Santiago 4:7. Exacto. Y Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice: someteos pues, porque Él es nuestra máxima autoridad. ¿Cuántos se someten a Dios? Ahí está la Escritura, dice: nos debemos de someter a Él. Número 2. El segundo lineamiento. El varón sujeto a Dios. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11, versículo 3. Mira, el segundo lineamiento. Primero, Dios, nuestra máxima o suprema autoridad. Segundo lineamiento es el varón sujeto a Dios. Mira lo que dice el versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Varones casados, nuestra sujeción y nuestra autoridad es Dios. A los varones, le habla a los casados, porque ese es el lineamiento. Nosotros tenemos que sujetarnos a Él. Tenemos que estar bien conectados, bien relacionados con Él. Ahora, tercer lineamiento. La mujer sujeta al varón. Primera de Pedro. El tercer lineamiento. Primera de Pedro 3. Autoridad suprema, ¿quién es? ¿El varón a quién se sujeta? Porque Cristo es la cabeza. ¿Y la mujer? Y las hermanas ya como que, ay. Lineamientos. Mira lo que dice el versículo 1. Así vosotras mujeres, estad. A ver, dígalo. ¿Estar qué? ¿Sujetas a quién? A vuestros maridos. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Escritura. Y no solamente lo dice ahí, lo dice Efesios 5, 22 y 24 también. No solamente lo dice el apóstol Pedro, sino lo dice el apóstol Pablo en Efesios 5, 22 y 24. Dice: mujeres, sujetaos a vuestros maridos. Ese es lineamiento de autoridad y sujeción. Es el tercer lineamiento. El que sigue. ¿Cuál sigue? 4.
Hijos, sujetaos a vuestros padres. Efesios 6:1 y Colosenses 3:20. Mira, dice Efesios 6:1 y Colosenses 3:20. 3. Dice así: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Sujétate a tus padres, obedéceles. Porque obedecer habla de sujeción. ¿Qué sigue? Quinto. El quinto lineamiento de sujeción es: nosotros, cuando hablo de nosotros hablamos de todos nosotros, sujetos a las autoridades civiles. Romanos 3 del 1 al 5. Nosotros como personas civiles debemos de sujetarnos a esas autoridades, gobernantes, presidentes, autoridades judiciales, maestros, políticos que están en el legisladores, son autoridades, hermano. Y ahí verá que no tenemos problema. O sea, autoridades judiciales, policías, estatales, municipales, federales, sabemos que son autoridades y nosotros tenemos que. ¿Por qué? Porque mira, el problema es que cuando no se tiene una claridad en cuanto a la autoridad de la sujeción, tú la autoridad la ves como abuso. Y la autoridad Dios no la puso para verla con temor, la puso para verla como que están a nuestro favor. Por eso Pablo dice: ¿quieres no tener temor? Haz lo bueno y tendrás alabanza. ¿No? Entonces, una autoridad no representa algo como que, ay, no, al contrario, representa que me está cuidando. Mira, te cuento algo así rápido. El jueves en la junta me tocó sentarme en un lugar donde casi no me miraba. Y cuando el pastor anfitrión dice: salúdense entre pastores, mi pastor Silvestre voltea y me mira y se acerca, y yo dije, no, pues me saluda y me dice, lo andaba buscando, y dice, ¿dónde está el hermano Víctor? Le digo, no, pues aquí estoy, pastor. Ya me saluda y le digo, me dice mi esposa, era nomás. Le digo, pero yo lo veo como algo bueno, porque eso habla de que él me está considerando. O sea, yo lo veo como que él, mi autoridad, me está cuidando. O sea, ¿dónde está? ¿Por qué no ha llegado? Otros, ¿cómo lo miran? Ay, algo, ¿qué me va a hacer? O sea, no, yo no veo mi autoridad como algo malo para mí, lo veo como algo bueno para mí. Entonces, también depende del concepto que tú tengas. Por eso muchos creyentes, mira, se chispan. El que sigue, rapidito. Ya vimos que debemos estar sujetos a las autoridades civiles. El que sigue, sujeción en el trabajo. Primera de Pedro 2:18. Primera de Pedro 2:18. Te lo leo, tú no lo busques, anótalo nada más. Primera de Pedro 2:18. Sujeción en el trabajo. Criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ay, ay, ay. En el trabajo debemos estar sujetos, dice, aún a los que son difíciles de creer. Ah, no, ¿verdad? Difíciles de tratar. A ver, ahí no tienes problemas, ¿verdad? Con tu patrón, pero aquí en la iglesia, con los líderes que son difíciles. El que sigue, sujetos a autoridades espirituales. Hebreos 13. Sujetos a autoridades espirituales. Hebreos 13, versículo 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo soy una autoridad espiritual, dice obedeced, ¿y qué? Y sujetaos. Autoridades espirituales, no solamente pastores, también líderes que son delegados por los pastores, ¿verdad? Y por último, usted puede decir, ¿a poco hay más, pastor? Ya no dejaron ningún margen de rebeldía, poquito aunque sea. No,
No, Dios todo lo encerró en eso. Primero, suprema autoridad y sujeción a Dios. Segundo, el varón se sujeta a Cristo, que es la cabeza. La mujer se sujeta al varón. Los hijos se sujetan a los padres. Nosotros nos sujetamos a las autoridades civiles. En el trabajo nos sujetamos a los amos. En la iglesia nos sujetamos a las autoridades espirituales. ¿Qué más, pastor? ¿Hay algo más? Sí, hay algo más. F, o el número no sé qué. 8. Someteos unos a otros. Efesios 5:21. Por si fuera poco, hermanos, dice el apóstol Pablo, 5:21. Sí. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo debemos de estar unos a otros? Dice, unos a otros. O sea, dice el Señor, el asunto es que nadie ande de llanero solitario. Nadie se crea la mamá de Tarzán. Nadie va a andar que yo soy Juan Camaney. No, todos tienen que estar bajo sujeción y bajo autoridad. Principios que nos van a ayudar a madurar. Amén. Póngase de pie. ¿Cómo ve? ¿Necesitamos aprender? ¿Necesitamos madurar? Sí, hermanos. Sí, necesitamos madurar. Sí, y más en estos términos de principios de autoridad. Muchos hermanos niegan la efectividad del principio de autoridad. Dicen, no, es pura mentira. No, hermanos, ya lo leímos. Todo, hermano, a Dios no se le escapa nada. Nosotros como pastores también debemos de estar sujetos a todo lo que dice ahí, a todo, hermanos. Porque no por ser pastor yo aquí me sujeto a nadie. No, sí, igual me tengo que sujetar como varón. Me sujeto a la cabeza, que es Cristo. ¿Sí? Como empleado de los centros de fe me sujeto a mis autoridades, hermano, a mi supervisor, a las autoridades que están por encima. Como oveja, porque soy también oveja, me sujeto a mi pastor. ¿Sí? Y por último, me sujeto, hermanos, aquí unos a otros. También involucra mi persona como pastor. Entonces, a nada se escapa. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que tú nos ayudes a madurar, a crecer, Señor. Ayúdanos en este proceso, Señor, del crecimiento espiritual. Queremos ser creyentes, Señor, que puedan reflejar el carácter de tu Hijo Jesús. Señor, ayúdanos a vencer esas áreas que a veces se rebelan, Señor, contra tus mandamientos. Esas áreas que se rebelan, Señor, contra los principios que estableciste en tu reino, Señor. Echamos fuera, Señor, toda inmadurez de nuestras vidas. Echamos fuera toda mala actitud, Señor, que nos llevan a retroceder. Queremos avanzar, Señor. Queremos ser creyentes maduros, firmes, estables. No queremos ser niños fluctuantes, Señor. Padre, también ayúdanos a rechazar toda rebeldía, toda anarquía. Rechazamos, Señor, todo aquello que incita, Señor, a que nos levantemos en contra de las autoridades establecidas por ti, Señor. Hoy declaramos que somos creyentes obedientes, hijos obedientes. Padre, oramos para que no solamente nosotros, sino la iglesia, Señor, esta congregación pueda ser una iglesia movida bajo principios, lineamientos del reino, Señor. Y así tú puedas traer una madurez y un crecimiento sobre esta casa, Padre. Gracias te damos por Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor Jesús. A Él sea la gloria, nuestra máxima autoridad. Amén. Muy bien, hermanos, pues bueno, terminamos el día de hoy y nos vemos la siguiente semana. ¿Va? Mañana hay junta líderes a las 5 de la tarde. Los espero. Dios les bendiga.